está? Y bienvenidos a un programa más de Perspectivas, miércoles, mitad de semana. Enrique, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Belén? ¿Cómo están todos? Ahí vamos, saliendo de la gripita. Bueno, entrando y saliendo, ¿no? Así es la gripa, como una montaña rusa. Belén, hablando de temas de locales, temas que tienen que ver con, pues digamos, el contexto económico de nuestra localidad, salió el estudio Doing Business, este estudio que es interesante porque siempre pasa desapercibido hasta que al gobierno le conviene. Claro. ¿No? Hasta que al gobierno le conviene y dice, mira, bajamos algunos niveles en el ranking y por lo tanto hay que ponerle atención, ¿no? Sí, me parece que es interesante desde el punto de vista de ir midiendo precisamente cómo avanza nuestro país en las facilidades que otorga para la apertura de nuevos negocios. Y esto de alguna manera también viene, Enrique, pues a generar cierta competencia entre los estados, que lo que están buscando es generar más inversión y generar, por supuesto, mayor número de empleos. Este informe coloca a nuestro país en el lugar número 38 a nivel mundial y pues prácticamente lo que miden es las regulaciones que hay en un país para hacer negocios. Hay que decir también que hubo un avance de 4 posiciones respecto al 2015, pero como en todos los informes, Enrique, ya lo veremos más adelante, nada es absoluto. Es decir, hay avances en un área, pero hay retrocesos en otra y también cuando lo ponemos en un contexto mundial, vemos que definitivamente a nuestro país pues le falta mucho por avanzar, ¿no? Y bueno, y también yo creo, Belén, que tendríamos que ser bastante críticos cuando analizamos este tipo de instrumentos. Bastante críticos me refiero por las cosas que califican y sobre todo el modelo de negocios que de pronto se está implementando, se está empujando a través de este tipo de plataformas, que yo creo que eso es importante señalarlo. Es decir, ¿qué es lo que quieren los inversionistas y qué es lo que les importan de este tipo de instrumentos? 1, bajos salarios. 2, que prácticamente regales la tierra. 3, que cobres pocos impuestos. 4, que la regulación sea tan laxa que puedas perfectamente pasártela por encima. Es decir, cuando vemos que en realidad los países que tienen mejor calidad de vida, mejor estado de bienestar, que tienen sociedades mucho más cohesionadas, con un mejor sistema de bienestar, no aparecen en estos rankings, es por algo. Claro. Es porque en realidad en esos países se privilegian altos salarios, sindicalismo activo, prestaciones altas, un estado de bienestar en el cual el empresario tiene que pagar muchos impuestos. Entonces yo a veces cuando me dicen, oye, es buena noticia que México avance en estos rankings, no sé. Ojalá avanzáramos en el del índice de desarrollo humano, claro, por ejemplo, que ahí es un índice complejo en el que mides la calidad de vida. Aquí estás avanzando en la medida en que eres más capaz, digamos, de evaluar y de depreciar tu capital humano, para realmente competir con los países del sudeste asiático, que son los que ofrecen una mano de obra baratísima y condiciones prácticamente a cero, ¿no? Claro, aunque también estamos hablando de la regulación o de los trámites que hay que hacer para es la otra parte, ¿no? Abrir un negocio. Y hay que decir, Enrique, que este informe lo realiza el Banco Mundial, que analiza la facilidad precisamente para hacer negocios en 189 países y hoy por hoy, me parece que este es uno de los datos más relevantes, México requiere en promedio 8 trámites para abrir un negocio. Le toma en promedio a un empresario o a un emprendedor 14.6 días en realizar estos trámites y suponen un desembolso del 11.4% del ingreso per cápita. Es decir, todavía la burocracia nos sigue costando mucho a los mexicanos. Pues mira, ahí sí creo que le tenemos que poner, digamos, un poquito de análisis, digamos, para entenderlo. Uno, siempre México ha sido un país con dificultades para invertir, eso lo hemos visto desde hace mucho tiempo, en el sentido de dificultades, en el sentido de la tramitología, ¿no? En el sentido de la burocracia, ¿no? Segundo, y yo creo que aquí es importante señalarlo, no necesariamente el hecho, y esto creo que es la parte preocupante, no necesariamente el hecho de que tengamos un proceso burocrático tortuoso hace que realmente se defienda el interés público, que es lo que muchas veces se discute. Hay países en los que tardas mucho tiempo en abrir un negocio porque detrás hay una regulación muy clara, porque se defiende el interés público, porque dices, este tipo de negocios no los tienes que colocar en estos lugares. Es decir, en el caso de México no, en el caso de México casi siempre tiene que ver con corrupción, tiene que ver con trámites engorrosos, tiene que ver con pasar por burocracias totalmente infinitas. A lo que me refiero es que sí, a ver, que creo que es importante que se simplifique la burocracia. Sin embargo, tampoco es bueno
que uno abra su país y diga, no, claro, pásele usted, no, invierta en donde usted quiera, define el tipo de negocio que quiera. Es decir, creo que tienes que llegar a un punto intermedio, que no sea tampoco tan sencillo, que tengas que pagar tus impuestos, tu regulación, pero que al mismo tiempo quienes realmente tengan un negocio y vayan a generar empleos, pues puedan encontrar condiciones en el país, ¿no? Totalmente. Bueno, mencionar que Aguascalientes, Estado de México y Colima Sí. son los estados donde es más fácil hacer negocios a nivel mundial. Singapur, Dinamarca y Nueva Zelanda encabezan el ranking donde es más fácil hacer negocios. Que ese es otro elemento, ¿no? Y qué bueno que pones el caso de los estados, porque, a ver, yo creo que estamos yendo hacia en términos de competitividad y en términos de competencia mundial, estamos yendo a un mundo ya no tanto de países, estamos yendo a un mundo de regiones y de ciudades. Es decir, ya por ejemplo, si tú divides, no sé, a México en regiones, pues vas a encontrarte regiones con un dinamismo económico y con una pujanza económica tremenda. El norte, incluso el Bajío, te diría Querétaro, Guanajuato, algunas partes de Jalisco también, ¿no? Y si te vas al sur, vas a encontrarte, por ejemplo, estaba revisando los datos económicos de Chiapas del año pasado, caída de 4 puntos del PIB, -4 creció, decreció más bien, claro. -4, es decir, ya las competencias a nivel mundial y a nivel internacional tienen que ver con eso, con que compiten ciudades, que es Guadalajara versus Nueva York, claro. Guadalajara versus Buenos Aires. Es decir, ya estamos hablando de un asunto que trasciende al Estado-nación como lo conocemos. Tiene que ver con regiones, con ciudades también. Sin embargo, esto mete a los estados, y tú lo sabes, Belén, en una dinámica que es también un poco peligrosa, que es, para atraer inversión, compiten en la medida en que dan mejores condiciones a los inversionistas. Y eso tú dirías, bueno, en cuestiones de trámites y de eso, pues está bien. Pero también en otras cosas, como por ejemplo, ¿cómo te explicas que Guanajuato, por ejemplo, sea este atractor, atrae con tanta claridad, por ejemplo, los autos, ¿no? El negocio de los autos. Regalando tierras, ¿no? Generando condiciones de impuestos bajísimos. Es decir, tú también metes como país a los estados en una dinámica de competencia que no necesariamente le da las mejores condiciones a los ciudadanos. Claro. No necesariamente, porque también en estas empresas, hay que recordar, pagan salarios que no son los mejores, ¿no? Y con horarios y con cargas muy amplias, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo, Enrique. Me parece que tenemos que llegar a un punto medio justo también, es decir, que un emprendedor, que un inversionista no deje su vida y su dinero tratando de abrir un negocio, sí. Pero también tienes toda la razón, tampoco se trata de abrir puertas y ventanas a quien quiera y como quiera abrir un negocio, y aparte lo que decías, sí. ¿No? Malbaratar la mano de obra. Porque fue el caso del modelo de Emilio González Márquez. O sea, tenemos que recordar, a ver, Jalisco, ¿qué es históricamente? Hay un libro que recomiendo su lectura de Patricia Arias, académica de la Universidad de Guadalajara, que se llama Guadalajara, la ciudad de la pequeña industria, y que hace un análisis económico histórico de Guadalajara. Y Guadalajara siempre ha sido un espacio de pequeños comercios, de pequeñas unidades. A diferencia de lo que pensamos, somos muy emprendedores. Muchísimas empresas se hacen en este estado. Al final terminan quebrando la mayoría de esas, pero hay espíritu, digamos, emprendedor en ese sentido. Pero digamos que en el sexenio de Emilio particularmente se le dio la espalda a ese modelo de crecimiento económico, y si recuerdas, se apostó por las grandes transnacionales, se apostó porque llegaran estas empresas, digamos, que emplean Flextronics, sí, todas estas, exacto. ¿No? Sobre todo el ramo inició desde el sexenio de Alberto Cárdenas. Yo creo que desde Alberto, pero digamos, Silicon Valley, famoso, el que le dio más condiciones, si recuerdas, con partidas amplias, con muchísimo desembolso de dinero público, fue precisamente Emilio González. ¿Y qué nos dejó ese modelo realmente? Si tú te pones a ver, algunos salarios sí, pero mucha desigualdad, empleos precarios, empleos que realmente no son estables, porque aparte son empresas con demasiada movilidad interna. Es decir, yo creo que hay que pensar bien, y más allá de festejar rankings, que aquí en Jalisco se hizo una gran fiesta, salió en todos los periódicos, fue portada de todos, porque Jalisco pasó del lugar 23 al 9 en el ámbito nacional. Más allá de eso, creo que sería momento de discutir el modelo económico y discutir realmente cuáles son las proyecciones de Jalisco y cómo se le pueden dar mejores condiciones a los ciudadanos, a los trabajadores. Ya no hablemos de las empresas, hablemos del trabajador, ¿no? Claro, totalmente. Aunque, bueno, hay que insistir que precisamente esta plataforma pues sí. Mide la apertura de negocios, ¿no? Es decir, claro. Los trámites que tiene que seguir un empresario para poder establecerse en un negocio. Trámites y condiciones, ¿no? Trámites y condiciones. Si te parece, Enrique, vamos a ver el siguiente gráfico que de alguna manera resume lo que corresponde a México en cuanto a este informe. México avanzó 11 lugares en la facilidad para pagar impuestos, que me parece que ahí también tiene sus claroscuros, ¿no?
También hubo avances en la obtención de créditos, se subieron 7 peldaños. Y en cuanto a la dotación de energía, avanzó 4 lugares. ¿En dónde retrocedimos? Bueno, retrocedimos 3 posiciones en la protección a inversionistas minoritarios, que ese es otro gran tema, Enrique. Cuando aterrizamos este modelo a los asuntos municipales, al pequeño comerciante, al comerciante que está en los mercados, al que está, digamos, en las pequeñas tienditas, ahí también nos encontramos otra realidad y me parece que desde ahí tendremos que trabajar en mejorar las condiciones. No estamos diciendo que se permita que estén fuera de la legalidad, pero también es verdad que muchas veces se les persigue, se les acosa, incluso a aquellos que realmente están trabajando para generar ingresos propios y generar incluso empleos, ¿no? Pero fíjate cómo hay ahí datos incluso, Belén, contraintuitivos. El caso del pago de impuestos. Dice, México avanzó 11 lugares en materia de facilidad para el pago fiscal, ¿no? Para el pago de impuestos. Yo no sé en cuánto tiempo había percibido tanta, que te platica la gente, te platican micro y medianos empresarios, la dificultad para pagar impuestos. O sea, la dificultad con el nuevo modelo electrónico, con Hacienda prácticamente en el cuello, buscándote, mandándote mails cada mes. Son cuando dices, a ver, ¿será que el Banco Mundial aquí juega un papel realmente, pues de alguna forma, avalorativo? ¿O si está jugando un papel de decir, premio a quienes siguen mis reglas, que es el caso de México, ¿no? En su modelo económico, y a los que no siguen mis reglas los castigo, y parece como que son lugares inexpugnables. Yo creo que ahí también tenemos que entender el rol político que históricamente ha jugado un organismo como el Banco Mundial, que premia a los que siguen sus reglas, y a los que no, pues prácticamente son el infierno para invertir, ¿no? Los venezolanos o los bolivianos, o no, todo este tipo de modelos. Pues me parece que en la gran conclusión, Enrique, estos ejercicios nos sirven un poco para tener información, para clarificar también ciertas acciones que están llevando a cabo países, estados, regiones, pero necesariamente es importante también encontrar el equilibrio que ya decíamos, ¿no? Que sí un emprendedor pueda tener facilidades para llevar a cabo, al final de cuentas es inversión, al final de cuentas es generación de empleo, pero digamos que ni todo regalado, pero tampoco este acoso del que muchas veces son víctimas, ¿no? Y bueno, ya no tuvimos tiempo de platicarlo a fondo. En una semana, Belén, en la que el dólar supera los 20 pesos. Y bueno, ya ojalá tengamos tiempo de platicarlo a fondo. Porque de pronto tú sabes que el dólar y el tipo de cambio en México, más allá de un tema de mañana voy a salir a Estados Unidos o voy a comprar dólares, es un indicador de confianza en la economía para los mexicanos. Por nuestra historia, ¿no? Nuestra historia lo que nos ha dicho es que cuando el dólar sube es que las cosas no van bien, ¿no? A lo que me refiero es que creo que es un momento en el cual México tiene muy malas noticias en materia económica. Está el caso del tipo de cambio, está el caso de la deuda, los recortes en el gasto público. Estamos hablando, por ejemplo, de dificultades muy importantes para mantener el nivel de gasto por todo lo que se tiene que pagar de deuda en este país. Y creo que estas son una de las poquitas noticias que por ahí el gobierno empieza como a mover, ¿no? Sí, tremendo el haber superado la barrera de los 20 pesos en la cotización. Y si lo sueltas, no, llegaremos a nivel, al menos hasta la elección de Estados Unidos en noviembre. Y si gana Trump, a 25, 26 pesos. Digo, Trump tu favorito, pues por eso te lo digo. Sí, claro. Por eso te lo digo. Por supuesto. Y ya no alcanzamos, oye, ya no tuvimos tiempo hablando de las elecciones presidenciales, que el señor Vicente Fernández por ahí le dedicó una canción a la señora Clinton. Si tenemos oportunidad, nos vamos con esto a la pausa, y si no, pues ya lo comentaremos en alguna otra ocasión, ¿no? Que por cierto ya le contestó Hillary Clinton que muchas gracias. Vamos con la... Vamos, con eso nos vamos a la pausa y se lo dejamos para, digamos, un poco para relajar el ambiente, ¿no? Con esto, vamos a la pausa y regresamos con más. Queridos hermanos, su voz es su voto. Juntos se puede. Yo soy latino hasta el hueso, muy orgulloso por eso. Y te recuerdo, mi hermano, tenemos que ir de la mano hasta que Hillary Clinton tenga el triunfo asegurado. El
El Congreso Internacional de Astronáutica es un evento internacional que cada año reúne a los principales actores del sector espacial. Se ha celebrado en diferentes países del mundo y en este año, la ciudad de Guadalajara es la afortunada de ser la sede de este gran evento. El núcleo central del Congreso es un conjunto de sesiones técnicas donde se presenta el estado del arte en 5 grandes áreas que cubren prácticamente todos los campos del tema espacial, como ciencia y exploración, aplicaciones y operaciones, tecnología, infraestructura y espacio y sociedad. En el Congreso participan más de 3,000 expertos de 78 países del mundo, entre ellos el administrador de la NASA, Charles F. Bolden. Además, los astronautas José Hernández y Rodolfo Neri serán parte de este evento que se llevará a cabo del 26 al 30 de septiembre en las instalaciones de Expo Guadalajara. Doctor Luis Corral, astrofísico de la Universidad de Guadalajara, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por invitarme. Platíquenos del Congreso. No, pues es un evento, como bien dice, es anual, reúne a lo mejor y a lo más nuevo de la industria y de los estudios espaciales, y pues es un lugar donde se reúne toda la gente que trata del tema o que quiere aprender algo más del tema, ¿no? Hay muchas cosas técnicas, hay muchas cosas para la sociedad, uno no lo ve, pero hay grandes avances en tecnología y en otro tipo de cosas que pueden servir después, o que se empiezan a generar para ser estudiados en el espacio y que después se aterrizan y se pueden usar aquí tranquilamente. Hay sobre todo mucha interacción con los expertos, sí. Saber qué es lo que están haciendo, saber cuál es lo que piensan hacer. Entonces eso ya ayuda a prepararse uno. En cuanto yo soy astrofísico, a mí lo que me interesa es estudiar las estrellas, ¿no? los astros. Y entonces saber qué tipo de satélites, qué tipo de observatorios espaciales se vienen en el futuro, pues me sirve para irme preparando en qué es lo que quiero estudiar. Claro. Ahora, doctor, son 67 años de este congreso. Es la primera vez que México es sede del mismo. Sí. Y lo decía el astronauta mexicano Rodolfo Neri, que es algo así como las Olimpiadas, ¿no? Del mundo científico espacial. Sí. ¿Qué tan relevante es este encuentro? ¿Por qué hay tanta, efervescencia alrededor del mismo? Sobre todo porque ya empieza a ser comercial. O sea, ya hay mucho más ganancias que se pueden lograr con el espacio que las que se lograban hace 15, 20 años, ¿no? Ya empieza a ser llamativo. Entonces, ese tipo de inversión no es una inversión que va a dar en 5 o 10 años, pero es una inversión segura que a la larga va a redituar en el país que invierta en eso, ¿no? Entonces México no que empiece, sino ya lleva rato trabajando, pero sí empieza a ser, pues no importante, pero sí empieza a llamar la atención la parte del espacio hecha en México y generada por mexicanos. Doctor Luis Corral, denos un ejemplo o algunos ejemplos de los temas que se van a discutir en el Congreso. Hay de todo, o sea, desde el más famoso que viene, que es el señor Elon Musk, que viene a anunciar cuáles son sus planes para poder colonizar Marte y más allá, dice él. O sea, tiene ganas de seguirse y vamos a ver hasta dónde nos alcanza. Y cuando dice colonizar, ¿a qué se refiere? Colonizar quiere decir llegar y tener una base que sea más o menos estable y que empecemos a tener gente, que dejemos de ser una especie uniplanetaria. O sea, que tengamos especies en otros lados. ¿Para qué nos sirve eso? Dice uno, pues yo si voy no podemos con un mundo para tener dos, ¿va? No, el chiste es que si estamos en un solo mundo, estamos en peligro. O sea, no lo podemos ver, pero uno de estos días nos cae un meteorito o un asteroide estilo el Chicxulub que le cayó a los pobres dinosaurios y nos acabamos todos. Entonces ya tener 2 lugares ya es más difícil, ya es un poco más, digamos, es un seguro de vida a futuro como especie. No individualmente, pero sí como especie, ya tenemos otro lugar en donde podemos empezar a buscar civilizaciones o lo que sea. Es muy a la larga, pero podemos empezar a pensar en salir de nuestra cuna, ¿no? Salir de la Tierra y empezar a colonizar aquí cerquita, el Marte, los asteroides. Y de aquí cerquita, como si fuera Avenida Patria, ¿no? Sí, más o menos, ¿no? Pero el chiste, o sea, vamos, el exoplaneta más cercano lo acaban de descubrir hace unos meses, y está a 4 años luz de distancia, o sea, no es aquí cerquita, pero vamos, el otro que teníamos más cercano será 20 años luz, que es un poco bastante más lejos, ¿no? Claro, sí. Entonces, ese de 4 años luz, pues ya se suena ya aquí que mucho casi lo queremos agarrar, ¿no? Asequible. Ya más asequible,
sigue, pero bueno, vamos empezando con nuestro propio sistema solar, vamos a pasarnos primero a Marte. Venus está muy feo, la contaminación es mucho más fea que la del DF, por ejemplo, o que la de aquí, entonces vamos a otros lugares que sean menos inhóspitos, y Marte es la primera parada que podemos tener. Ese es uno de los temas, por ejemplo. El otro es vamos a buscar civilizaciones extraterrestres. Todo el mundo dice, yo vi un ovni cuando era chiquito. No, espérate, estamos hablando de cosas serias. Si hay una civilización como la nuestra, o con más avanzada que la nuestra, tenemos que buscar las señales que ellos mismos lanzan al espacio y las podemos captar. Hace unos meses salió el anuncio de que un radiotelescopio de 600 metros de diámetro en Rusia encontró una señal muy fuerte en una estrella. Todo el mundo se volvió loco pensando, pues bueno, ya vamos a empezar de veras a conocer una civilización. Parece que la cosa no fue tan fácil, parece que era un satélite espía que andaba por ahí que no estaba registrado, pero bueno, ya hay varios lugares. ¿Y eso se discute en el Congreso también? Sí, claro. Estas cosas. Viene este señor, no me acuerdo cómo se llama, el ruso viene este señor a presentar los datos. Y sobre todo tenemos instrumentación muy avanzada. En México tenemos el gran telescopio milimétrico, que milimétrico no tiene nada, son 50 metros de diámetro, que está en Puebla y que puede ser usado para buscar civilizaciones extraterrestres. De hecho, viene un investigador del INAOE, que es el que maneja ese instrumento, que viene a hablar cuáles son lo que se puede hacer de SETI, de búsqueda de civilizaciones extraterrestres, utilizando el gran telescopio milimétrico. O sea, se puede hacer muchísimas cosas y ya hay mucha gente trabajando en ese tipo de cosas. Y otro dato interesante, doctor, que igual valdría la pena invitar, no sé si es abierto primero al público, pero la presencia del director de la NASA en esta charla con los jóvenes, ¿no? ¿De qué manera acercarlos también a la ciencia? No, claro, o sea, es una manera de poderlos acercar, pero bueno, también con un pequeño comercial, también se organiza cada año lo que se llama la Semana Mundial del Espacio. Esas son las primeras semanas de octubre, de este año que hay del 4 al 10 de octubre, y lo que tratamos nosotros aquí en Guadalajara, en todo el país y en todo el mundo, es acercar la ciencia del espacio, no solo a los jóvenes, a los grandes también les sirve, ¿no? A los también les interesa. Entonces tenemos un chorro de actividades en el Instituto de Astronomía, tenemos en la UNAM, en el CUSEI, tenemos en la UNIVA, tenemos en la Universidad Marista, o sea, muchas actividades esa semana para poder acercar, además de tener la gran ventaja de tener el Congreso aquí cerca. No estoy tan seguro que sea abierto completamente al público, sobre todo las técnicas no son abiertas al público, pero hay muchas exhibiciones que sí pueden ser abiertas, que van a ser abiertas al público y que pueden en un momento dado llegar a la expo y conocer más cosas acerca de eso. Ahora, doctor, ¿cómo están los estudios sobre el espacio en México? ¿Hay inversión? Uno tiene la idea de que no, pero usted platíquenos. Hay muchos, empieza a haber ya más seriamente industrias que se quieren meter, sobre todo las de cómputo se quieren meter mucho a ese tipo de cosas. Y sobre todo aquí en Jalisco hay muchas industrias electrónicas. Y esas están quieren entrar a formar parte de proveedores de satélites, tienen que pasar todo un proceso de selección y de control de calidad para poder ser proveedores, pero ya están haciendo ese tipo de avances, de tratar de llegar, de ser un proveedor serio de una industria aeroespacial, y si no, generarla aquí nosotros. ¿Y el gobierno? El gobierno, para eso tiene la Agencia Espacial Mexicana, hace varios años, volvió a reanimar la Agencia Espacial Mexicana, y esta se encarga de hacer todo ese tipo de inversiones y apoyar ese tipo de inversiones. Pero supongo que es poco de inversión para lo que se necesita. Para lo que se necesita sí es poco, sí, pero vamos, poco a poco podemos empezar a hacer ese tipo de inversiones. Malo es que no hubiera nada, o sea, por lo menos siempre vamos a empezar. Pero además es trágico también, doctor, que cuando hay recortes al presupuesto, lo primero que se afecta es ciencia. Ciencia y ciencia y tecnología también. Ciencia, tecnología y educación, ese es el problema. Dicen que no van a recortar en educación, pero bueno, antes decían también otra cosa. Claro. Ahora, doctor, en el ámbito de Jalisco, hace algunos años fue noticia internacional que Jalisco podía obtener la subsede de la Agencia Espacial Mexicana. Vino precisamente Rodolfo Neri Vela, se hizo todo un acontecimiento. ¿En qué va el tema? ¿Realmente tenemos posibilidades? No sabía yo decirle, no estoy enterado de esas cosas, pero yo creo que lo último que he oído es que se busca que no sea nada más una subsede, o sea, que sean varias. Por ejemplo, en comunicaciones, pues Hidalgo está más preparado que nosotros para tener ese tipo de cosas. En electrónica, nosotros aquí en Jalisco estábamos, la industria en Guadalajara es bastante avanzada y bastante con muy buena calidad, y podría ser un nicho de la industria. Pero hay bastante más lugares, otros lugares se van a dedicar a hacer microsatélites, pero puede ser en todo el país, o sea, no tiene que ser únicamente una subsede, sino varias subsedes a lo largo de todo el país. El país es muy grande, el talento está por todos lados,
y las ganas de hacer cosas están también por muchos lados. Nos preguntan a través también de las redes sociales, Guadalupe PG, te pregunta, ¿hay visitas escolares? No, es lo que nos no decías, sabía decirle, ¿no? sería cosa de que se pusieran, de que se checaran. Sí, creo que no es tan fácil, pero se podría preguntar en la misma página del Congreso, IAC2016.org, se puede buscar y a lo mejor hay algún contacto donde puedan haber ese tipo de visitas escolares. Platícanos exactamente los días, las duraciones del evento. Empiezan desde el 27 al 30 y tantos de 24 al 34 de septiembre, pero hay otro evento antes que es el de la Academia de Astronáutica, que también, ese es más bien cerrado, pero ahí vienen también mucha gente a hablar sobre temas de astronáutica. Ese, por ejemplo, viene el doctor Urrutia, que es el presidente de la Academia Mexicana de Ciencias, y viene a hablar acerca de las perforaciones que se hicieron en el cráter de Chicxulub. El cráter de Chicxulub es el que dejó el meteorito que acabó con los dinosaurios. Entonces ellos hicieron una expedición, hicieron una perforación submarina para encontrar cómo está el estrato y sobre todo ver cómo fue la evolución después de que llegó el asteroide y cómo fue evolucionando después la vida y todo eso. Entonces viene a hablarnos de eso el doctor Urrutia, va a estar muy interesante. Enseguida de él viene Buzz Aldrin, que era uno de los astronautas de las misiones Apolo. También viene a hablar acerca de otro tipo de iniciativas. O sea, va a estar muy interesante. Una cosa que a mí en particular me llama mucho la atención, lo malo es que es bien temprano, es el día 30. Entre las 5:30 de la mañana y las 7:30 de la mañana en vivo, se va a ver el choque del satélite Rosetta en el cometa que está dando vuelta. El satélite Rosetta es un satélite que se lanzó hace muchos años, que está girando y está estudiando alrededor del cometa. Eso a las 5:30 de la mañana, ¿verdad? Eso a las 5:30 de la mañana, el día 30. ¿Sí? Doctor, nos tenemos que ir, se nos agotó el tiempo. No, pero es enorme. Hijo, gracias por la muchísimas invitación, gracias. Gracias por toda esa información, doctor. Sí, gracias. Yo puedo hacer ya una pausa, Enrique. Vamos a la pausa, regresamos. Un grupo de ciudadanos y organizaciones civiles se dieron a la tarea de verificar los discursos de los alcaldes metropolitanos al dar sus respectivos informes de gobierno. Este grupo se conformó por alrededor de 40 personas de colectivos como Wikipolítica, Tómala, Ciudadanos por Municipios Transparentes, Simtra, Anillo Primavera, Techo, Codeando Guadalajara y Cladem. De esta forma, los resultados del análisis de las frases de los alcaldes resultaron muy interesantes. Por ejemplo, en el discurso del alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro, mencionó que se redujo el costo de la nómina 12 puntos porcentuales, pero después de las indagaciones de Bajo la Lupa, descubrieron que es falso, pues al comparar la nómina entre octubre de 2014 a julio 2015 con octubre 2015 a julio del 2016, encontraron que la reducción de la nómina es de un 1.33%. ¿Qué otros hallazgos fueron realizados tras este ejercicio de fiscalización del discurso? Lo platicamos esta noche en Perspectivas. Doctor Héctor Castañón de Tómala, gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, gracias por la invitación. Buenas noches. Bienvenido. Oye, platícanos primero cómo fue, digamos, la articulación, la organización para para realizar este análisis que hicieron sobre los informes. Pues mira, la iniciativa surge de estas múltiples reuniones que hay en estos llamados Civic Hack Nights o estas noches en donde se reúnen personas que quieren hacer iniciativas sociales, incubadoras sociales, a través del uso de la tecnología, ¿no? Entonces, digamos, en una de esas circunstancias, pues surge la idea de usar las herramientas digitales para evaluar los discursos públicos y estaba la coyuntura de los informes de gobierno, ¿no? Entonces, hacen una convocatoria abierta para participar en este ejercicio, que realmente fue bien interesante ver cómo 40 chavos y chavas trabajando en una misma hoja de cálculo en tiempo real alimentaban una página web y recurrían a un montón de información que está en la red, en los portales de los gobiernos, etcétera, implicándose a profundidad en los asuntos públicos. Entonces eso fue bien interesante y yo creo que esa es una de las partes que deja este informe, ¿no? Digo que este ejercicio, y es cómo hay gente que con nuevas
miradas y con nuevas herramientas está involucrándose en la política y está intentando transformar prácticas políticas. Y de agrapa, ¿no? Porque después se malentiende, ¿no? Claro, sí, totalmente, ¿no? Es parte del recurso, digo, de los recursos crowdsourcing, etcétera, ¿no? Ahora, así Héctor, ¿qué tan profesional, serio, con una metodología se llevó a cabo esta plataforma? Porque hemos escuchado algunas reacciones de los alcaldes respecto a este informe. Pues no les ha caído del todo bien, pero además incluso algunos de ellos uno de ellos lo ha descalificado, ¿no? Sí, mira, número uno, yo creo que es importante reconocer que está en un proceso experimental, sin embargo, que ser muy responsables. Y lo cierto también es que es una prueba de qué tan abierto es el gobierno y qué tan abierta es la información pública, porque ciertamente hay muchas cosas que son debatibles, pero con información que no es accesible públicamente. Entonces es una de las cosas que se quiere poner a prueba, ¿no? Y es que estamos habituados a confiar, o no tenemos de otra más que confiar en los discursos gubernamentales. Por ejemplo, el tema de seguridad. Es muy difícil para la ciudadanía acceder a la información de la Policía Municipal, de la Fiscalía. O del Sistema Nacional. O del Sistema Nacional. Entonces son muy selectivos los datos y entonces ahí es donde, pues bueno, lo que me dice es difícil comprobar porque pues la información no está abierta. Entonces, digamos que es un trabajo en varias líneas de gobierno abierto, de transparencia, de acceso a la información y también de interpelar discursos. Entonces, yo creo que este ejercicio puede fortalecerse. Yo creo que es básico el diálogo que finalmente han mostrado a disposición tanto el alcalde de Guadalajara como el de Zapopan, a decir, a ver, a lo mejor no estoy de acuerdo con eso, pero vamos dialogando y vamos entendiendo cómo es que se construyen estas afirmaciones y cuál es la información que está faltando, ¿no? Pero realmente los argumentos, las evidencias que se encontraron están ahí disponibles y cómo se construyó el argumento, pues es muy transparente, ¿no? Porque se apuesta a eso, la transparencia, ¿no? La utilización de algunos conceptos, Héctor, por ejemplo, analizan los párrafos, las frases, digamos, y las clasifican en engañoso, mentira. ¿Crees que fueron adecuados esos conceptos? Porque hasta lo que entiendo, lo que he podido hablar con los dos alcaldes, es lo que más nos movió, el hecho de que ya lo estuvieran catalogando de mentirosos, digamos. Claro, sí, mira, y te explico un poco cómo se llega a eso. En unos ejercicios similares que se han hecho en Sudamérica, por ejemplo, en Chile, digamos, uno de las afirmaciones de los grupos que lo hacen es elevar el costo de la mentira. Okay. Entonces, digamos, eso quizá contaminó un poco y particularmente en esa cultura, ¿no? Exactamente, es muy sensible, pues inmediatamente te pones a la defensiva. Si te dicen mentiroso, es cierto, ¿no? Lo que nos dices es mentira, pues me estás diciendo mentiroso y entonces ahí ya eso pues ya te interpela a nivel personal y a lo mejor no es lo más positivo para el diálogo. Digamos que como están las categorías es falso, verdadero, difícil de comprobar o engañoso, ¿no? Yo creo que se puede mejorar y yo creo que quizá en algunas aproximaciones de entrada lo que hay que destacar es el intento por validar socialmente la información, ¿no? Y entonces, ¿qué categoría nos va dando eso? Pues hay que irlas construyendo para tampoco caer en eufemismos, porque lo que es cierto es que cada vez hay más marketing en la política y lo que queremos desmontar es un poco ese discurso mercadotécnico de campaña e irnos a los datos duros. Entonces, les doy un ejemplo muy puntual, ¿no? En el caso de Zapopan, que decía en el discurso, no habrá más vivienda en carretera Corotlán. Faltó el paréntesis, que no se salvo las 80,000 que ya se aprobaron. Entonces va a haber 80,000 viviendas más en carretera Corotlán. Lo que faltaba explicar es que hay unos procesos del TAE, etcétera, y licencias aprobadas que van a llevar a que sí haya más vivienda. Entonces, habría que matizar. Y ahí lo pusieron engañoso, ¿no? Ahí lo pusimos como engañoso. Sí. Ahora, otro dato que también se ventiló públicamente. En el informe, en el discurso del alcalde Lemus dice, los funcionarios pagamos nuestros celulares y pagamos nuestro... No se especifica el paréntesis de los policías. Pero los policías y todo eso sí. Entonces es ser más precisos en el discurso para justamente evitar este tipo de me estás manipulando, me estás diciendo una frase mercadológica, porque sabemos que las empresas que hacen la campaña de MC son quienes operan con comunicación social. Y entonces, los que hacen el informe. Hay que distinguir, porque ahora están, digamos, los alcaldes ya son candidatos con la reelección y con la ratificación de mandatos, están permanentemente en campaña. Entonces,
habría que distinguir eso, ¿no? Claro, y también entender que las verdades a medias pues también es una manera de engañar, ¿no? De ocultar cierta información y destacar otra, pues el mensaje que estás transmitiendo finalmente no es del todo cierto. Eso, digamos, puede ser, es lo que se intuye. Digamos, a lo que se quiere llegar es que los informes sean verdaderos ejercicios de rendición de cuentas, claro, y no de maquillar o de divulgar elementos de una campaña mediática, porque queremos saber cómo está la realidad, claro, sin eufemismos y sin emulsificantes, etcétera. Y pues algo importante de destacar es que pues justamente se apuesta a la transparencia, justamente se apuesta a ampliar el ejercicio democrático, etcétera, y no tanto a cuestionar, sino a profesionalizar el tema de la rendición de cuentas. Ahora, ¿cómo le quitas, Héctor, digo, si es que es posible quitárselo, tú me lo dirás, pero digamos, el sesgo más ideológico de los que están trabajando con la información? Te lo pregunto porque, por ejemplo, había una de las indicaciones que tenía que ver con, en el caso de Zapopan, que se apostaba por la competitividad. Y recuerdo que uno de los temas era ¿por qué por la competitividad y no por la equidad? Estamos de acuerdo que ahí hay un debate ideológico en términos de cómo construir un municipio, cómo construir una ciudad. ¿Cómo le hicieron para que organizaciones distintas se pusieran de acuerdo en definir, bueno, datos y datos, nada de proyectos de ningún tipo? Claro. Mira, en las experiencias a las que tuvimos acceso y las que hemos revisado, digamos, hay suficiente evidencia como para decir, en los países más equitativos es donde hay mayor competitividad. Entonces, si Zapopan está señalado como uno de los municipios más desiguales, pues el reto está en la desigualdad, porque ya hay buena competitividad en Zapopan. Entonces, digamos, un perfil empresarial que predomina, digamos, en los espacios de toma de decisión, en el caso de Zapopan, que es donde se hizo esta afirmación, pues digamos, el reto está en la equidad, no tanto en la competitividad, aunque es un reto. Entonces, yo creo que se puede construir competitividad a partir de la equidad, pero ciertamente es un tema ideológico. Otro tema es el de la sustentabilidad. Exacto, porque entonces, ahí, al final, el debate es, digamos, la escuela mucho más liberal dice, competitividad siempre te va a llevar a la equidad. Por esta idea, ¿no?, el libre mercado y la mano invisible. ¿Qué priorizas? Otros dicen, no, la equidad te lleva a la competitividad. Ahí sí hay un debate ideológico clarísimo, ¿no? Claro. Sí, digamos, ahí se plantea como pregunta, ¿y por qué no? ¿Por qué no apostar por este lado? Apostar por la equidad, ¿no? Por la sustentabilidad, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay que afinar muchas cuestiones para ir ganando en objetividad, ¿no? Pero pues, sabemos que eso es difícil y precisamente entre más plural sea el ejercicio, lo que decimos, pues más diálogo se requiere, ¿no? Claro, y además súper necesarias estas herramientas. Ya lo decías en Sudamérica, por ejemplo, Argentina, que ha sido uno de los países que más ha empujado la verificación del discurso público a través de esta plataforma de chequeado, que por cierto a mí la frase que ellos utilizan a mí me parece que nos deja muy claro la sustancia, el espíritu de este tipo de ejercicios. Trabajamos para revalorizar la verdad, que era lo que decías, y elevar el costo de la mentira, que a mí me parece fundamental. ¿Quién tendrá que estar haciendo eso? Nosotros, los medios. O sea, también están haciendo un papel que los medios, por las redacciones, por los sueldos, por lo que me digas. Claro. Ese tendría que ser el papel de los medios. Que en México está el sabueso, ¿no? De Animal Político, claro, que son quienes han estado. Sí. Pero digamos, una cosa que es importante destacar es que hay un claro conflicto de interés en los informes, ¿no? El informe te lo da pues a quien contrataste y pues obviamente su interés es salir bien evaluado, claro, ¿no? Entonces, ¿cómo instalamos otras prácticas o mejoramos esa práctica para ir eliminando, reduciendo el tema del conflicto de interés, ¿no? Porque precisamente eso también hemos intentado hacer desde Tómala, ¿no? Un informe desde la sociedad civil. Vamos a escuchar la verdad como nos las cuentan las instituciones y ahora vamos a escuchar la historia como la está percibiendo la sociedad, como para ir balanceando y tener esos contrapesos, ¿no? Totalmente. Bueno, vamos a ir a un corte. Al regresar seguimos platicando con Héctor Castañón, también para preguntarte. Hemos hablado mucho de Zapopan, también con Guadalajara, claro. ¿Qué vieron, no? Regresamos. Seguramente hemos escuchado decir al presidente Enrique Peña Nieto en radio o televisión, lo bueno casi no se cuenta, pero cuenta mucho. Esta campaña nacional, al parecer, ha alcanzado a todos los niveles gubernamentales del país y es por eso que se ha puesto en la mesa de discusión si de verdad no se dicen las buenas noticias en los medios o si no se dicen porque no existen. Entonces nos preguntamos, ¿qué tan ciertas son las buenas noticias que durante los informes, en este caso de los alcaldes, nos han dado a conocer en fechas recientes? Por el momento, el informe de Bajo la Lupa para Guadalajara y Zapopan
Zapopan se hizo público el pasado lunes 20 de septiembre al mediodía en la página de internet informebajolalupa.mx, encontrando en Guadalajara 10 afirmaciones falsas, 9 afirmaciones verdaderas, 32 engañosas o con problemas para verificar y una omisión. Y para el caso de Zapopan se encontraron 7 afirmaciones falsas, 10 afirmaciones verdaderas, 32 engañosas o con problemas para verificar y 12 omisiones. Bueno, ya hablábamos un poco de lo que encontraron en este discurso público del informe del presidente municipal de Zapopan y en Guadalajara. ¿Cómo les fue? Cuéntanos. Claro. Mira, en Guadalajara, digamos que lo más destacado tuvo que ver con el análisis de cifras y con la selectividad de los periodos. Exacto. ¿No? Digamos, se incrementa la recaudación por predial, ciertamente hay un pico importante en el periodo seleccionado, sin embargo, posteriormente baja y termina no siendo el porcentaje que señala en el periodo elegido. Lo mismo pasa con seguridad, ¿no? Cuando seleccionan un periodo en donde pues ciertamente se ven resultados positivos, sin embargo, cuando proyectas amplías ese periodo, entonces ya tiene otro resultado, y lo mismo pasaba con la reducción de la nómina. Entonces, digamos que ahí está un poco la clave, ¿no? Y ese es un poco, nuevamente, el conflicto de interés. Ellos tienen la libertad de ser selectivos, ¿no? Con la información, y lo que buscamos es que se estandaricen los periodos de evaluación, se estandaricen, digamos, las métricas, etcétera, porque también en temas de seguridad, pues es muy fácil poner todo aquello que ha bajado y poner ahí el tema que no suena tan grave. Pero ¿qué pasa con la violencia intrafamiliar, por ejemplo? ¿Qué pasa con los temas de género? ¿Qué pasa con otros temas que son de orden más estructural, ¿no? Y que a lo mejor no se alcanzan a analizar en un periodo de administración de 3 años? Entonces, ya lo decía al Uribe, que no están entrando en los temas de fondo, ¿no? Que están entrándole a los temas de resultados inmediatos, de acciones inmediatas, pero los temas de fondo, pues esos se dejan de lado, o porque no les tocan en teoría, o porque el periodo es muy corto para hacer eso, ¿no? O porque pues las inercias no se los permiten. Entonces, digamos que es fundamentalmente el caso de Guadalajara lo que quisiéramos destacar, ¿no? Cómo estandarizar esos criterios, esas métricas, esos periodos que se evalúan, pues para que más o menos sean armónicos, no se puede ser tan selectivo, ¿no? Y seguimos identificando frases como, por ejemplo, en el tema del programa de desarrollo metropolitano, toda la ciudadanía participa. A ver, no puede participar toda la ciudadanía. Se pueden abrir las puertas para que toda la ciudadanía participe, pero no toda la ciudadanía participa. Entonces, son pequeños matices que pues hay que ir afinando para que pues realmente no se sienta que está manejando la información. Como en el caso, por ejemplo, del POTMET. Exacto. Que se ha discutido mucho si en realidad hubo un verdadero ejercicio de interlocución con una buena parte de la ciudadanía, o si se tomó más bien una decisión entre poquitos, ¿no? Claro. Más de gobierno. Ahora, otro de los asuntos que identificaron, que se más interesante, Héctor, es el asunto de la reestructuración administrativa del municipio, y en particular el asunto de la deuda, que es aparte una de las cosas que Alfaro agarró de campaña, que es el 25% de reducción de deuda, y ustedes identificaron que en realidad eso se empezó a configurar casi desde antes que llegara él. Mira, una de las cosas que vemos que ha cambiado realmente es la responsabilidad del manejo financiero. Sí. Digamos, a grandes rasgos, pues en serio endeudamiento que dejó la administración de Aristóteles Sandoval, pues, luego lo que siguió con Ramiro, pues ya urgía una reestructuración, ya no era sostenible eso, ¿no? Entonces, seguramente se empezaron a tomar una serie de medidas y que ahora están dando resultados y que se están llevando bien en general. Incrementó mucho el presupuesto. Claro. 8,000 millones de pesos. Así es, ¿no? Y los ahorros también son significativos, y lo que se redirecciona a obra pública también es significativo. Entonces yo creo que hay buenas prácticas que destacar ahí. Digamos, la contraparte es todo lo anterior está mal y nosotros venimos a hacer la diferencia. Y realmente muchos de los procesos que están retomando, tanto en Guadalajara como en Zapopan, son procesos que ya tenían un avance, sí, ¿no? Que son procesos que de alguna manera habían podido continuar, que retoman, y esos son los que están ahorita inaugurando el Centro Cultural Constitución,
¿no? La vía Claro, recreativa era una por iniciativa ejemplo. que venía en Zapopan, por ejemplo, de la sociedad civil, que qué bueno que se retoma. El tema de las centralidades de Huentitán, del Parque Morelos, del Estadio Jalisco, eran temas que ya estaban planteados, ¿no? Y que están de facto reconociendo, sin embargo, en el discurso pues venimos a recuperar la ciudad. Esto y se inventó el día que llegamos, ¿no? Claro. Exacto, entonces también hay que matizar un poquito porque eso ha perjudicado la continuidad de ciertos procesos que son valiosos y que simplemente porque tienen un sello anterior aparentemente, pues se coartan y se interrumpen. Entonces la ciudad no puede reinvertirse cada 3 años y ellos aparentemente lo están reinventando. Entonces también es un poco moderar ahí el... Que al final de cuentas tampoco nos podemos engañar. A ver, lo que hemos cuestionado aquí y en muchos otros espacios es que falta autocrítica al momento de que los políticos, los gobernantes, pues informan a la población sobre su periodo de gobierno. Y también me parece, y lo comentábamos un poquito fuera del aire, que al final de cuentas las autoridades tienen que aprender a convivir con estos nuevos ejercicios de revisión, justo eso, de tenerlos bajo la lupa y que por lo menos no caigan tanto en la tentación, Enrique, pues de... Pues saben que si dan una mentira se las pueden ventilar. Totalmente. Se le va el costo a la mentira. Ahora, lo que mencionábamos también, y parte de lo que han respondido los alcaldes, si se trata o no de un asunto político electoral, ustedes que hicieron este ejercicio, pues que responden, ¿no? Claro. Sí, lo decían por Wikipolítica en particular. Sí, mira, y yo creo que, a ver, como decías, tiene que convivir con diferentes fuerzas políticas, pues bueno, la ciudadanía es una fuerza política, se está haciendo política y eso hay que reconocerlo, ¿no? Desde Tómala, los temas que hemos trabajado con Wikipolítica tienen que ver con muchas otras dimensiones, con muchas otras prácticas políticas, como las tertulias sobre diferentes temáticas de ciudad, etcétera, como justamente el uso de las tecnologías para definir agendas, etcétera. Y uno de los temas que ha trabajado Wikipolítica son las candidaturas independientes como una de las prácticas políticas que tendrían que transformarse, ¿no? Entonces, no solamente Wikipolítica hace política electoral, hace muchas otras cosas. Y ahí, por ejemplo, cuando Pablo Lemos nos daba las noticias, pues podíamos decir está haciendo política electoral, pero no, le estaba dando las noticias. En una coyuntura electoral, pues bueno, cuando era presidente de Coparmex, que ayudó mucho al tema de la Vía Express y al tema del auditor, pues podríamos decir que está haciendo política electoral, pero no, en realidad estaba ayudando a transparentar la auditoría y conteniendo un poco las ambiciones de Emilio González con el tema de la vía recreativa. Entonces, digamos que en coyunturas específicas, pues ciertamente Wikipolítica trae el tema de las candidaturas independientes, pero fuera de eso, pues también se trabaja y este tipo de ejercicios yo creo que tendrían que verse como decíamos al principio, una experimentación para instalar formas de política desde la ciudadanía que generen contrapesos, ¿no? Entonces, así hay que verlo, esa es la virtud y ciertamente pues, son procesos que tienen que mejorarse, afinarse, madurar, pero creo que es bueno y hasta ellos mismos agradecerán cuando no estén en el poder que estas herramientas existan, ¿no? Oye, y esto de que le den tips a la oposición para que critiquen a los alcaldes que también dijeron, no, pues es que le están haciendo la chamba al PRI. ¿Qué responderías ante eso? Pues mira, yo creo que lo único que puede responder a eso es la estabilidad. Es decir, si es una práctica que se estabiliza, pues independientemente de quién esté, a quien vaya lo puede usar, sí, pero no podemos dejar de hacer las cosas simplemente pensando que alguien la va a utilizar políticamente, ¿no? ¿Qué es lo que nos pasa a los periodistas, no? Claro. Oye, la nota que sacaste perjudica a uno, favorece a otro, pues mira, pero es tu chamba, ¿no? Ahora, ¿con el gobernador lo piensan hacer, Héctor? Sí, definitivamente. Porque ese sí es un mamotreto. Sí, está grueso. Digamos, un poco el tema de la glosa ciudadana también fue visto como es importante, es un buen ejercicio, sin embargo, no deja de ser pues, muy selectivo. Son espacios programados y gestionados desde el propio gobierno del Estado, entonces es como se construye un espacio no programado por el gobierno del Estado para que pueda interpelar o debatir con lo que nos está informando, ¿no? Claro. Ahora, Héctor, ¿qué tan avanzados o atrasados vamos precisamente como sociedad en entender eso que es el análisis del discurso público, involucrarnos, entenderlo, analizarlo? Y te preguntaría particularmente con respecto a otros países que han empujado ese tipo de ejercicios, lo decíamos ya antes, Argentina, ¿cómo responden allá los políticos, los funcionarios? ¿Han tenido oportunidad ustedes como de revisar estos ejercicios fuera de Jalisco, fuera de México? ¿Y en dónde estamos parados versus otras regiones o otros países? Digamos que con la irrupción de estos ejercicios, pues la reacción es
sacarse de onda, y esto de dónde viene, para qué es y cuál es la mano que mece la cuna, ¿no? Eso pasaba pues, nuevamente con las candidaturas independientes y con muchos otros procesos. En la medida que estos ejercicios van adquiriendo prestigio propio por la seriedad con la que se hacen, con la responsabilidad con la que se hacen, entonces se empiezan a tomar más en serio, y eso es un poco lo que hay que ir construyendo, ¿no? En el tema de análisis del discurso, yo creo que un primer nivel es, ¿está diciendo la verdad o está manejando un poco, está manipulando o realmente está pervirtiendo, ¿no? Está corrompiendo la verdad? Ese es un primer nivel. Pero hay otro nivel, que es el que comentamos hace rato sobre competitividad, que tiene que ver con los supuestos ideológicos del discurso, ¿no? Cuando te refieres a poblaciones marginadas, bueno, ¿qué estás suponiendo cuando te refieres a competitividad o atracción de la inversión extranjera? Es decir, hay todo un complejo. Si no me digas que tu objetivo es la desigualdad, combatir la desigualdad, cuando lo que estás haciendo es favorecer a estos. Claro, a través de mecanismos de competitividad. Exactamente, ¿no? Entonces es ver la coherencia del discurso ya en otro nivel mucho más complejo, ¿no? El tema de combatir la equidad con las mochilas como principal bandera. A ver, pues eso te hay un montón de supuestos que no necesariamente son los que efectivamente te van a ayudar a reducir la desigualdad. Tiene que ver con el tema, entra en el tema del salario mínimo, al menos como enunciarlo. O el predial, exactamente. O sea, la obra pública. En fin, yo creo que eso también se puede complejizar bastante, sí. Pero lo que se hace ahora es elemental, ¿no? Antes de irnos, que nos quedan 30 segundos, te pregunta Arturo Ayala, ¿en qué medida el ejercicio de Tómala, bueno, y de otras organizaciones, sí, claro, mejora los ingresos y la calidad de vida de los ciudadanos? Yo creo que en la medida que permita cuestionar decisiones políticas que afectan nuestra vida cotidiana. Si nos están diciendo que están usando un recurso para una cosa cuando efectivamente no lo están usando, entonces ahí están, digamos, afectando la vida cotidiana, ¿no? Entonces, que no puedan disponer de los recursos públicos, y el discurso público es uno de esos, ¿no? Como para distraerse de las prioridades, ¿no? Y elevar el análisis del ciudadano, no nada más descalificar por descalificar, decir es que todos los políticos son mentirosos. Bueno, no, analízalo. Aquí hay un, exacto. Y castíganos la urna, si te está... Absoluta y totalmente, ahí es donde se tiene que reflejar todo esto. Muchísimas gracias, Héctor. Al contrario, gracias, Héctor, gracias por venir. Enrique, que te recuperes, nos vemos y nos escuchamos el próximo viernes.